sobre su calificación del primer parcial. Solo es para entender cuáles son los alcances de este tema a este momento, es decir, qué conocimientos ya tienen ustedes de carbohidratos. Pero bueno, vamos a ver si para el final de la clase ya tienen el 100% de respuestas, ¿no? Porque ahorita me faltan 20 estudiantes. Ahora, el cambio radical precisamente del tema que hemos estado viendo, que era el agua y los no sido base. Ahora vamos a irnos al tema de, además de la forma que hemos estado analizando estas biomoléculas, es decir, que primero vimos la estructura y luego las características clínicas de los desequilibrios en cuanto al ajuste, ¿no?, de estas biomoléculas. Vamos a ver lo mismo con carbohidratos. Primero, pues tenemos que entender qué son los carbohidratos, ¿no?, antes de meternos a su estructura química. ¿Alguien que nos quiera comentar ahora de este tema, algo que tenga en conocimiento? Yo les puedo hacer preguntas generales, ¿no? Y ustedes me dicen su punto de vista. Oye. A ver, vamos a escuchar a su compañera María Dolores Reyes. Sí, yo quería participar. Adelante. Pues así muy breve leí que los carbohidratos también son conocidos como glúcidos o hidratos de carbono y que se clasificaban en azúcares y no azúcares, y que en azúcares, en monosacáridos, las subdivisiones que eran otros 4, pero no recuerdo muy bien cuáles eran. Y en esos monosacáridos podían haber polisacáridos, y de ahí estaban los no azúcares, en una clasificación de poli y mono, algo así, pero la palabra está larga y no recuerdo muy bien. Algo así leí más o menos. Gracias. Sí, es un poco lo que vamos a ver ahora. Más que nada, más que los contenidos académicos que vienen en su libro que les compartí o estas diapositivas, lo que quiero que me platiquen es, hasta este momento, ¿cuál es el concepto que tienen de carbohidratos? Yo sé que la mayoría, de hecho en la cultura popular, se tiene una idea incorrecta de la importancia de diferentes biomoléculas, porque muchos hablan de colesterol malo, de colesterol bueno, de calorías vacías, de que los carbohidratos son malos en la alimentación y que no debemos comer tanto carbohidratos, pero sí se habla mucho de eso, independientemente que sepamos la clasificación, la estructura, la función, pero eso es lo que quiero que me platiquen. Ahorita nuestra introducción al tema de carbohidratos es lo que ustedes saben, lo que platican las mamás de ustedes con sus vecinas con respecto a las comidas que hacen, qué alimentos contienen carbohidratos, cuáles consideran carbohidratos buenos y cuáles son los carbohidratos malos, que vamos a ver que esta clasificación de buenos y malos, pues en la naturaleza realmente no existe. Porque la idea de bien o mal es una construcción social, por no decir hasta religiosa en algunos casos, pero en la naturaleza no hay buenos o malos. Porque cuando hablan de vegetación, ¿no?, dicen mala hierba o mal monte, y realmente no. Todas las plantas tienen una función y forman parte de nuestro equilibrio, ¿no?, de nuestro ecosistema, y no son malas. Que no me sirvan a mí, pues es otra cosa, ¿no? Ahora, vamos a escuchar a Luis Danilo. Permítame un momentito, porque hay acá un ruido que me está entorpeciendo la clase.
Ahora sí puedes participar, Luis Danilo. Ok, yo sinceramente no leí el libro, pero con lo que sé, con lo que recuerdo, es que los carbohidratos o glúcidos son la principal fuente de energía del cuerpo, que es aprovechada por la principal ruta metabólica que es la glucólisis. Eh, Su monómero está compuesto por monosacáridos y da una aportación energética de 4 calorías, si no mal recuerdo, más aproximadamente. Y solo eso. Gracias. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿nadie habla en sus familias de alimentación? ¿Nadie está a dieta? ¿Nadie tiene sobrepeso? ¿Nadie de sus papás tiene diabetes? Yo creo que sí debe haber un contexto familiar que aborde el tema de los carbohidratos. Les pongo ahorita un ejemplo. Tengo una amiga que está Maestro, en una dieta keto, y ahorita se habla mucho de la dieta keto. Vamos a hablar un poco también. La clase no es de nutrición, ¿verdad? Pero al hablar de carbohidratos tenemos que meternos. Alce su manito, por favor, para que yo sepa quién me habla. Ahora sí, de la Cruz, por favor. pues lo que estaba comentando de en nuestras familias se habla de eso. Pues mi mamá hace mucho ejercicio, entonces hace poco ella estaba comentando que tenía que tener una carga necesaria y pues se sentía muy cansada. Entonces al ingerir la carga necesaria de carbohidratos en tus alimentos, comenzó a sentirse mejor, con más energía. Entonces en mi casa ese es como el concepto que tenemos, no como malo, sino como algo bueno y que tenemos que ingerir lo necesario para tener la cantidad necesaria de energía. Sí, como decía Luis Danilo, el principal biomolécula para la fuente de energía son los carbohidratos, pero el problema que tenemos en la actualidad, pues es el exceso, ¿verdad? Si consumimos lo necesario, no cero, sino lo necesario, pues podemos tener un estilo de vida formidable. Vamos a escuchar a Omar Hernández. Ok, profe, si es si es de esa forma, pues, puedo decirse que pues sí he escuchado los carbohidratos, generalmente, pues tengo por entendido de que pues es un compuesto orgánico, el cual es, parte de día a día, de nuestro día a día, el cumplir con los carbohidratos necesarios para que el cuerpo pueda, agarrar esa energía y, ¿cómo se llama? Y ejercerla para hacer las actividades. Al igual de que, pues sí, en sí es como que el azúcar está muy relacionado con lo que vendría siendo la glucosa, la cual se encarga de brindar esas energías para que pues uno pueda funcionar. Y pues creo que eso es todo. Gracias, Omar. Les voy a preguntar a otra persona, así al azar, ¿verdad? No, bueno, yo no voy a decir el nombre de nadie. Más bien voy a hacer la pregunta aquí en el aire y alcen su mano, por favor. Ya mencionaron principal fuente de energía, que el azúcar, que las calorías, que no sé qué. Cuando oímos la palabra azúcar nos imaginamos, bueno, yo me imagino así, el polvo blanco con el que azucaramos nuestras bebidas, ¿no? O lo que trae el pan y lo que sabe dulce, que es cristalino, ¿no? Para mí es el azúcar. Y entonces cuando me dicen, es que mi consumo de azúcar, yo me imagino que me estoy comiendo una cucharada de azúcar, porque es lo que necesito en el día, ¿no? Pero yo creo que en términos prácticos, habrá personas que incluso no consuman alimentos dulces. Pero la pregunta sería, ¿están consumiendo carbohidratos? A pesar de que no les gusten los pastelitos, los pasteles, el azúcar en las horchatas y cosas así. Vamos a escuchar a Naomi Gabriel. Pues es que ciertamente hay carbohidratos en muchísimos alimentos que incluimos en nuestra dieta. Están los azúcares que podemos utilizar incluso, o sea, de la forma simple.
endulzando alimentos o bebidas. También están los almidones que podemos encontrar en papas, porque muchas veces cometen o bueno, tienen la idea errónea de que ciertos alimentos son dietéticos o es más bien la calidad del alimento. Caemos mucho en el consumo porque pues acostumbrados a ver panes o cosas por el estilo que contienen tienen un alto contenido. También hay otros alimentos que muchos categorizan como dietéticos, siento que no es como un término adecuado, como la avena, que también contiene carbohidratos. Y ciertamente hay muchos alimentos que nosotros hacemos como sanos o versiones con menos de las que normalmente consumimos. Entonces, aunque pensemos que no, y eso permite que nosotros tengamos un aporte de energía. Lógicamente, sacar porque solamente caminando, incluso durmiendo, estamos teniendo una quema de calorías, consumimos, necesitamos como obtenerlas o ejemplo. Entonces, necesitamos incluirlas en nuestra dieta y alimentos que incluso que pensamos que no tienen esta biomolécula lo tienen. Naomi, vamos a escuchar a Lidia Mariana, por favor. La misma pregunta, profe. Puedo hacerte otra pregunta. Ella hablaba en términos de grupos de alimentos o de características de ciertos alimentos que no necesitan ser dulces para tener carbohidratos. Ahora podríamos dar ejemplos, ¿no? De alimentos como estos que mencionaba su compañera. Yo creo que muchos podemos decir aquí muchos ejemplos. Mucha contenido de azúcar son las frutas. Tienen fructosa, la leche con la galactosa, las combinaciones que hacen. Por ejemplo, yo así que le ponga azúcar al café o cosas así, no, pero aún así tengo una ingesta de azúcar diaria muy alta por todas estas cosas. Y yo la verdad, bueno, yo decía que comía bien, pero desde que más o menos empecé a seguir el régimen de mi mamá me di cuenta que pues sí comía muchas cosas basura. Y que, como dijo mi compañera, casi todo tiene carbohidratos y hay que saber comerlos, ¿no? Porque creo que tenemos muy mal asociado la palabra dieta como con algo estricto o así, y pues en realidad dieta es todo lo que consumimos a diario. Gracias. Cierto, la dieta, o sea, la palabra dieta se refiere, es como un sinónimo de alimentación. ¿Cuál es tu dieta? Mi dieta, que yo no estoy a dieta, es decir, a régimen, porque un régimen se entiende cuando tú tienes un límite, ¿no? Con las calorías. Yo no estoy a régimen, estoy, bueno, les voy a poner un ejemplo y ahorita me dicen ustedes, ¿no? Esto debiera ser un ejercicio no para escandalizarse ni para decir estoy muy bien porque como lo mismo que el profe. Porque, por ejemplo, si yo ahorita doy un ejemplo adverso, van a decir, Pero bueno, es algo honesto, ¿no? Lo que yo les quiero decir. En mi caso, bueno, en mi casa, mejor dicho, en mi casa comemos 3 comidas y comemos 2 colaciones. Las colaciones son como comidas pequeñitas entre comidas. Y que también ese es otro detalle que muchos opinan que no es correcto comer entre comidas. Y sin embargo, es algo que, bueno, en mi caso nos hemos acostumbrado así para no caer en un estado de como cuando tienes mucha hambre y comes desesperado, incluso comes de más, porque tienes mucha hambre, porque tienes vaciamiento gástrico de muchas horas. En cambio, si ese vaciamiento es de 2, 3 horas, pero por volúmenes pequeños, el estómago se va acostumbrando y de alguna forma se va haciendo pequeño, bueno, si lo tuvieran muy grande, porque recuerden que el estómago es un órgano elástico, que si usted le pone más, se hace más grande, y si usted le pone menos, pues se va a regresar al tamaño de lo que ustedes coman. Claro
que el vaciamiento gástrico va a hacer también un efecto a nivel cerebral de una orden, de que si está muy grande el estómago y se vacía, hombre, esto pasa cuando cenan muy abundante y se vacía el estómago y en la mañana siguiente, ese estómago que quedó grandote pero vacío, le mandan un mensaje al cerebro de que necesitan comer mucho, tienen mucha hambre, porque quedó distendido, por decirlo así, ¿no? Bueno, distendido es otra expresión de inflamación, pero más bien se hizo grande. Ese estómago puede regresar al tamaño normal si le vamos dando pequeños... ¿qué es lo que hacemos en mi familia? Entonces, una comida de la mañana, yo por lo regular en las mañanas consumo huevo, pan blanco, bueno, aquí en mi casa, en su casa, hacemos pan blanco, que es así como el Bimbo, pero aquí lo horneamos, ¿no? Y este pan tiene estas, le ponemos semillas de linaza, de avena o chía. Y con eso nos podemos hacer sándwiches. En la mañana normalmente comemos huevo, con frijoles o con queso, o con jamón, o sea, cualquier tipo con algo en el desayuno. En la colación del mediodía es una fruta o dos frutas, ¿no? Una manzana o un guineo. En la tarde, ya como a las 3, exactamente antes de entrar a clase, es mi comida fuerte, más fuerte que las demás, pero así se le acostumbra a decir, ¿no? Y de ahí voy a hacerles una pregunta, váyanlo pensando. ¿Cuál es la comida? No, es que dicen, ¿cuál es la comida más importante del día? Bueno, a lo que yo les decía que se refiere la gente con la comida fuerte, pues es la del mediodía o la de la tarde. En mi casa a las 3 de la tarde comemos y pues un platillo o lo que hemos estado comiendo últimamente puede ser pollo, pescado, atún o carnes rojas, ¿no? Con verduras, pasta y agua de Jamaica, lo que sea. Bueno, en la casa no le ponemos azúcar al agua, nos acostumbramos a tomar el agua sin azúcar, sí con sabor, con limón, con Jamaica, con lo que sea. Sabe buena, es cosa de acostumbrarse. Cuando yo empecé así, pero le termino no agarrando el gusto. Y luego ya no me gusta con tanta azúcar, ¿no? Empalaga. Y el refresco, ¿no? Anteriormente tomábamos mucha coca, que realmente eso era algo, pues yo digo que hasta un vicio, ¿no? Porque una sola coca de 600 mililitros equivale a la comida de todo el día. Todo el día. Yo no tendría necesidad de comer si me tomé en la mañana una coca de 600. Pero ¿cuál es el problema? Que el volumen que ocupa en mi estómago no es el suficiente y entonces voy a tener hambre. Pues vuelvo a comer. Y si como y me bajo la comida con una coca, estoy aumentando terriblemente la cantidad de calorías. Ejemplo de lo que nosotros comemos, bueno, la segunda colación antes de la cena es una fruta con yogur o algo, también podríamos decirlo, que en volumen pudiera ser suficiente, pero en calorías probablemente no, porque pues contiene, cuando le meten ensaladas y cosas así de lechuga, tiene pocas calorías. Y yo no podría decir que mi alimentación es ejemplar ni saludable, porque no tenemos una restricción de un tipo de alimento que no debamos consumir. Bueno, lo que no tomamos es refresco o bebidas azucaradas, pero podría yo tomarlo. No lo hacemos porque ya no nos acostumbramos a tomarlas, ¿no? Pero si voy a una casa ajena o a una fiesta, que ahorita no hay fiestas, ¿verdad? Pero en su momento, podría ser hasta algo grosero, ¿no? Que te inviten a una bebida y la rechaces. Yo he visto gente en fiestas, en una boda, que llevaban un termo con una bebida, o sea, traían un polvo en una botella y ellos pidieron agua natural. ¿Qué les servimos? Dijeron agua. Entonces llevaron el agua y la metieron en sus botellas, la agitaron y se hizo una especie como de jabón adentro de esa botella. Pues yo veía por espuma.
Y eso es lo que se tomaron toda la fiesta. Entonces yo digo, si voy a tener esas conductas antisociales, porque pues eso es como una grosería para la gente que se esforzó matando el cochino y haciendo las carnitas o la barbacoa o lo que vayan a hacer, ¿no? Y si va uno a una fiesta va a convivir con la gente, ¿no? Si yo no voy a comer lo que me están invitando, pues pero mejor no, pues no voy a la fiesta, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Yo no juzgo a los que hagan eso, a lo mejor sí porque lo estoy diciendo aquí, pero sociales pues no están bien visto, ¿no? Porque pues sí, como un rechazo, ¿no? A lo que amablemente me están invitando. Quizás por esa razón tampoco pues, vegetariano, estoy así como rayando entre lo vegetariano, pero la verdad, los productos de origen animal pues sí tienen un aporte nutricional importante y que el terreno pues de la crueldad animal es lo que a mí me puede orillar a tener la idea de volverme vegetariano, más que el sabor de los alimentos. Y eso es en cuanto a mi alimentación. No es una alimentación saludable, tampoco es poco saludable, digamos que está intermedia, ¿no? A ver, ¿alguien quiere platicarme aquí qué es lo que comen en un día de semana? Porque no les digo el sábado y domingo porque se altera todo, ¿verdad? Y más si vamos a una fiesta, ¿no? También cambia todo el panorama. No estoy grabando la clase, por si les preocupa que quede aquí. Vamos a escuchar a De la Cruz Hernández, pero, digamos, sin este, sin este interés de Es, la participación, ¿verdad? Sí, la escucho. bueno, para decirle que una de mis compañeras además con internet y ya sacó varias veces de la clase y no la permite estar en tu clase. A Severino Palomeque, No, es Ana Karen, Díaz Dorantes. lo voy a anotar aquí. Porque recuerden que el chat, aunque yo no grabe la clase, pero el chat sí se descarga. Entonces aquí queda el registro, ¿no? Porque el video, pues yo tendría que ponerle pausa para escuchar, pero además esto no lo estoy grabando. Dice Severino Ana Karen se le va al internet, pero ya también eso quedó aquí registro. Díaz Dorantes no puede entrar porque no la deja la página, ¿ok? No le entendí. Internet está fallando mucho. Entra y la El mío, saca y vuelve, sí. así que pues no puede estar en la clase. Entonces, bueno, si llega a entrar, pues aquí la esperamos, ¿no? Bueno, y estamos hablando de dietas, de restricción de alimentos, ay, perdón, de comida saludable y es que hay una pelea aquí afuera. Sorry. ¿Y cuáles son los conceptos que tenemos actualmente con el uso o abuso de los carbohidratos? Voy a hacerles mejor otra pregunta más comprensible, ¿no? ¿Ustedes cuál creen que sea la comida más importante del día? Vamos a ver si hay un consenso. Hasta puede ser una votación aquí. Dígame, María de los Ángeles Morales. Pues yo considero que la comida más importante del día pues es el desayuno, porque o sea, después de tantas horas de que tenemos de ayuno, o sea, necesitamos la principal para tener energía y poder realizar nuestras actividades del día, porque pues siento que si no comemos en las horas, o creo que a muchos les ha pasado que se pasan de la hora del desayuno, pues luego sienten como fatiga o dolor de cabeza porque vamos perdiendo energía. Vamos a hacer nada más nuestra votación, que podamos todos. Yo ahorita voy a pedirles para hacer un conteo aquí rápidamente, ¿no? Que alcen su mano aquí en el chat, bueno, en la parte donde dice levantar su mano, los que opinen que el desayuno es la comida más importante del día. Y aquí voy a anotar aparte en mi blog de notas cuántos opinan que el desayuno. Me avisan cuando ya hayan terminado, ¿sí? Para que yo haga mi conteo. Ya luego nos vamos con la comida y así, ¿no?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 16, 17, 18, 39. Bueno, 39 alumnos de 56 opinan que el desayuno, por gracias, opinan que el desayuno es la comida más importante del día. ¿Quién opina esto? Es la comida más importante del día. Alcen su mano, por favor. Nadie opina, pues le pongo 0, ¿verdad? A ver, son 2, 3, 4. ¿4 personas o 3? Bueno, porque hubo una que se salió, son 4. 4 personas de 56. Vamos a ver, porque si votan doble, aquí se me va a sumar. Debe estar 56, ¿verdad? 56. Miracena. ¿Pueden bajar su mano, García, Arias y de la Cruz, por favor? Nadie opina que la cena es la comida más importante del día. Solo Everardo. Ok. Y por último, voy a preguntarles si alguien piensa que las 3 comidas son las más importantes del día. Yo quiero participar, profe. Es que la otra vez leí sobre ese tema. Aguarda, solo estoy haciendo mi conteo y ahorita con las participaciones. Hay algunos que opinan que las 3 comidas. A ver. De hecho yo opino que los 3, profe, es que creí que solamente iba a decir la opción por una. Sabía que ya su opción, entonces sería 9, 10. 10 personas opinan que las 3 comidas. Ahorita les voy a platicar, después de la participación de su compañero, de dónde viene esto de la comida más importante del día. ¿Quién es el que va a participar? Que alce aquí su mano, porque ya creo que bajé todas las manos. Gerardo, adelante. Okay. Es que la otra vez, porque estaba leyendo sobre el ayuno intermitente, porque escuché algo sobre eso en un podcast, que todas las comidas son importantes, pero que más que nada fue por sobre todo aquí en México, bueno, lo que sé de aquí en México, es que es una creencia por parte de las mamás y de las abuelitas que si no desayunabas bien, no ibas a tener energías durante todo el día. Entonces se fue propagando esa creencia de que el desayuno era la comida más importante del día. Pero en sí no hay una comida que sea como que la más importante. Quizás yo puedo decir que no como tan importante, pero sí la que tiene como que más impacto es la cena, porque si cenas demasiado pesado, como no vas a estar activo durante el periodo donde vas a estar durmiendo, pues si cenas cosas como comida muy grasosa, puede que puedas subir de peso gradualmente. Pero como tal, no, o sea, si cenas normal y si todas tus comidas tienen quizás, no sé, las mismas cantidades de grasa, carbohidratos y están balanceadas, pues realmente no van a tener un impacto distinto unas que otras. Entonces, para mí creo que sí, todas son importantes y no se pueden saltear comidas ni tomarle más importancia unas que otras. Muchas gracias. Por esto de que algunos, si no desayunan y solo toman 2 comidas al día, están haciendo una restricción de calorías, pero lo que no saben es que acumulan todo lo que no comieron en la mañana entre la de la tarde y la de la noche, ¿no? Otras personas sí desayunan y almuerzan, de no saltarse comidas, y que también una alternativa de desintoxicación es esta que él menciona de el ayuno intermitente, que viene siendo, no es un ayuno permanente, ¿no? Esto es muy practicado por algunos regiones, ¿no? Bueno, no por la religión, por los
creyentes de ciertas religiones, con fines expiatorios, es decir, con el perdón de mis pecados o como penitencia. En el caso del hinduismo, de los judíos o incluso en el cristianismo existe esta práctica del ayuno, pero con un propósito, ¿verdad? De que si tengo una necesidad de problema de salud, económico, o sea, la gente puede pedirle a su ser superior ese favor y ofrecerle el ayuno. Entonces, tipo como un tributo. Pero no está pensado en términos de mejorar la salud o de disminuir su aporte o la obesidad o lo que sea. Vamos a escuchar a Carola Rodríguez, por favor. ¿Qué nos quiere decir? O solo alzó su manito sin querer. Bueno, vamos a redondear con esto de la encuesta que hicimos, de que, pues ciertamente la mayoría piensa que es la comida más importante del día. Y que de alguna forma también nos dicen, ¿no? Si andas débil todo el día es porque no desayunaste. Y puede ser que efectivamente, pero ¿qué pasaría si yo sí desayuno y no almuerzo? Pues voy a andar débil en la noche. Y si no ceno, pues en la mañana temprano. Y así se va pues la cadena, ¿no? Yo creo que todas las comidas son importantes. Como también decía una de sus compañeras, lo importante es saber equilibrar las calorías que consumimos en cada comida. Y las calorías, de hecho, el término caloría proviene precisamente de las propiedades del agua, que ustedes hicieron amablemente un trabajo de eso. Se acordarán que una caloría es la capacidad de subir o la energía necesaria para subir un grado, centígrados, la temperatura del agua. Y para eso, por supuesto que se requiere cierta energía, es decir, y la caloría es una unidad de medida con base en un peso molecular. ¿Por qué? Porque los carbohidratos pueden tener un peso molecular, los lípidos otro peso molecular y las proteínas otro peso molecular. Y que también el aporte de energía traducido en calorías va a estar muy asociado siempre a los carbohidratos, no se diga a las grasas, ¿verdad? Porque todos decimos, ay, las grasas, no debemos comer grasas, porque eso engorda. Pero pensamos que algunas dietas ricas en proteínas, pueden ser mejores que las que tengan carbohidratos. Yo les decía hace rato que de la dieta keto, se cree que el organismo funciona mejor con 0 carbohidratos y que estos carbohidratos pueden ser sustituidos por alimentos de origen proteínas y grasas, ¿no? No es que esté mal, no es que esté bien, simplemente que es alteración del equilibrio normal, digamos. La alimentación equilibrada en cantidades adecuadas, no solamente en cantidades, sino también en el tipo de alimento, ¿no? Eso es lo que nos va a dar precisamente un estado de salud del peso y las características corporales adecuadas. Si nosotros recurrimos, ahora entramos al término de dieta, ¿no? A una dieta basada en un solo tipo de biomolécula, como proteínas, le llamamos monodieta. Y esa monodieta puede ser de puros carbohidratos. La mayoría de los que tenemos obesidad, podríamos decir que en un momento de nuestra vida consumimos un 80% de carbohidratos y lo demás de proteínas, grasas y minerales, ¿no? Entonces, esas monodietas son las que nos están dando un poquito en la torre con respecto a nuestro estado de salud, porque no sabemos equilibrar. Algunos dicen, no sabemos comer. Bueno, y para eso podemos acudir a un experto de la nutrición para que nos haga
una dieta. O sea, no se haga una dieta, es como una guía de alimentación. Lo que resulta complicado, por lo menos para mí, es hacer exactamente lo que me está diciendo el nutriólogo y que invariablemente a los 3, bueno, quizás en la semana o en las 2 semanas, pues estoy con algo novedoso y no entro en conflicto. Pero sabrán ustedes que después de mucho repetir algo, llega a, por lo menos en mi caso, llega a ese hartazgo de que ya no quiero atún, ya no quiero lechuga, ya no quiero pollo asado, ya no quiero, y extraña las hamburguesas, extraña las sabritas, los pasteles de Leo y eso. Bueno, lo que está mal es que sea lo único que comamos. Por eso yo les decía, yo no tengo una restricción de ningún alimento, pero ciertamente trato de el uso racional de las calorías en cuanto a lo que esté disponible, ¿no? Entonces se me antojan mucho los taquitos del Oxxo, porque aquí por mi casa hay una taquería, afuera de un Oxxo, y sin embargo, sí hay personas que diariamente comen tacos en la noche, y en la mañana comen empanadas, y en la tarde pueden comer una torta o una hamburguesa. Y entonces ahí estamos haciendo un consumo exclusivo de carbohidratos y grasas, ¿no? Poquitísimos frutas y verduras y tantito la hamburguesa o la empanada o lo que comen. Entonces, muchas veces las dietas de restricción y que no tienen grasa son las que tienen menos sabor. Y si son para gente que piensa, pues tampoco, entonces, pues sabe feo, diría, no lo quiero comer porque ni tiene grasa ni tiene sal. Y todo lo que tiene grasa, o sal y azúcar, o que está crujiente como las frituras, pues es lo rico, ¿no? Entonces, si me dicen, vas a comer de ahora en adelante pura sopa sin sal, con verduras, y no sé si sobrevivo, pero de todo, pero en pequeñas cantidades y además equilibrado, porque en mi plato yo puedo poner verdura, pasta, carne y también mi fruta en el día, mis 2 colaciones de fruta. Entonces, eso quizás a mí me ha ayudado un poco a no tener tanto sobrepeso. No digo que estoy en una talla ejemplar, pero me mantengo a salvo de enfermedades metabólicas a mis 50 años. Puedo decir orgullosamente que no tengo diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, obesidad, ni nada de estas cosas que a muchas personas de mi edad están afectando, ¿no? Bueno, cabe señalar también que la parte del ejercicio, el estilo de vida, puede llevar también a un complemento, ¿verdad? No todo depende de la alimentación. Y es ahí donde iba a entrar con respecto al consumo y al desgaste. Porque si solo es consumo, puedo consumir pocas calorías, pero si tampoco las gasto, mi organismo va a hacer un efecto que le llaman del gen ahorrador, que empieza a ahorrar, como dicen los animales, algunos ahorran, las hormigas, algunos ahorran para el invierno, ¿no? Y empiezan a almacenar en sus madrigueras, ¿no? A muchos les está fallando el internet, esto es grave, porque a mí también me fallaba el internet. Pero aquí ya les pongo enterado. Ahora, es importante también el desgaste, no solamente el 94, como me queda. Pero si yo consumo 1000 calorías y me gasto 950, pues me quedan 50, a lo mejor hasta me van a faltar para mis funciones metabólicas autónomas, como respiración, circulación, etc. Importante, ¿no? Las entradas y las salidas, pero vivimos en una sociedad sedentaria, con redes sociales y todo esto que nos vuelve todavía más sedentarios. La inseguridad, las condiciones que prevalecen en nuestra ciudad permiten que uno salga
a parques o a lugares para hacer ejercicio, ¿no? Y si regresamos a lo aburrido que puede ser una dieta restrictiva, pues también lo aburrido que puede ser hacer ejercicio en casa, ¿no? Esto también, pues yo lo hago, pero realmente no es algo que me guste mucho, ¿no? Pero no hay de otra, entonces tengo que entrarle a tener mi gimnasio. Debo haber 5 años. Antes de la pandemia teníamos ya los equipos, los aparatos aquí en casa, pero nunca los usamos. Por suerte, la caminadora y todo eso está en condiciones, no, está descompuesto y podemos usarlo, pero ahora con la pandemia se volvió a sacar todo eso que teníamos en el olvido casi casi, ¿no? Y pues qué suerte que ya lo teníamos. Pero no es tan lindo estar haciendo ejercicio en casa, es también un poco aburrido. Es como mejor salir, no porque seamos exhibicionistas, pero es por la parte social. Platicas con tus amigos, de que saludas a los que van al gimnasio, o si vas al parque con los que corren ahí, ya se conocen todo el mundo y es algo lindo, ¿no? Y en tu casa, pues si estás solo, pues peor, ¿no? Y si estás con tu familia, pues no te dejan, te regañan, no le dejan subir a la música, etcétera, etcétera. Y, ¿qué creen? No les he dicho lo de la comida más importante del día. Efectivamente, no es el desayuno. Todas las comidas son importantes y esto que el desayuno es la comida más importante del día fue una estrategia publicitaria y creo que viene desde los años 50, por eso decía alguno de sus compañeros que las mamás o los abuelitos decían que la comida más importante era el desayuno y que por eso debíamos desayunar. No es que no sea importante, lo que pasa es que no es la más importante, porque algunos dicen, puedes no cenar, de cenar, digo, de desayunar, y esto es algo que se contrapone, realmente todas las comidas debemos hacerlas, y esta estrategia publicitaria del cornflakes, que esos son los que hicieron esta estrategia, como en el pasado, bueno, en el siglo pasado, la segunda mitad de los años 50 hasta yo creo quizás a los 90, hasta que empezó a pasar el Internet, la televisión era la portavoz de las verdades absolutas. Y todo lo que se decía en la televisión no era cuestionable. Por lo tanto, aunque fuera un comercial, dijeron en la tele, debe ser verdad. Y entonces se fue creando ese paradigma de decir que el desayuno es la comida más importante del día. Y entonces, ¿por qué las culturas en donde hacen ayunos no tienen desnutrición? ¿Qué pasa con ellos? Pues tienen un mecanismo que compensa esto que creíamos, ¿no? Del desayuno como la comida más importante del día. De ahí que radica también la importancia. Los ayunos intermitentes ayudan precisamente para el consumo de calorías y sobre todo si aprendemos a distribuir nuestras calorías en un periodo pequeño de tiempo, podríamos irlas calculando para llegar a un déficit. La palabra déficit en latín significa un desabasto o una falta de. Y si yo necesito 1000 calorías y con ese déficit de calorías yo estoy consumiendo 800 por el ayuno y por la poca alimentación, entonces puedo obtener calorías que me faltan. Y porque aún así no me enfermo, pues porque tengo sobrepeso que me puede ayudar a sobrevivir. En el tema de lípidos, que vamos a ver en la siguiente, en la siguiente clase, el siguiente tema después de carbohidratos es lípidos. Y los lípidos dan todavía más calorías que los carbohidratos. Entonces, si yo tengo sobrepeso, sobre todo la grasa visceral, esta puede ser utilizada para la energía necesaria, mis actividades diarias, ¿no? Entonces, una persona con sobrepeso, con obesidad, podría sobrevivir incluso varios días sin comer, solamente consumiendo su propio tejido
Esto ya se denomina, después del déficit de calorías, esto se denomina autofagia, que no es algo tampoco cotidiano, ¿verdad? En las dietas de restricción, en las dietas de ayuno, digamos, el objetivo es llegar a esto de la autofagia. ¿Para qué? Para que yo pueda quemar todas esas grasas que tengo de más en mi cuerpo. Es decir, ocupándolas como fuente de energía para mis procesos metabólicos. El detalle es que es un poco difícil llegar a la autofagia porque entonces debo tener más de 24 horas de ayuno y que esto requiere una preparación no solamente fisiológica, sino también mental y que hay que también llevar una supervisión médica o de un profesional para mantenerme hidratado, para tener los electrolitos suficientes para que yo no tenga un problema de otro tipo asociado a una deficiencia de algún nutriente en particular, no necesariamente carbohidratos, ¿verdad? Porque puede ser sodio, magnesio, potasio, algo que pueda ser suministrado, pero que no aumenta mi aporte de calorías. Entonces, ojo con las dietas de restricción o con los ayunos intermitentes, todo eso tiene que ser supervisado por un profesional, pero claro, cuando son gramos ligeros, 8 por 16, o sea, de 8 horas de comida y 16, bueno, o 12 y 12, yo creo que todo es más ligero, ¿no? 12 horas de ayuno y 12 horas de comida. Normalmente ayunamos, dicen 8 horas de ayuno y el resto son las 16 horas de que sí podemos comer, ¿no? Pero yo creo que esos ayunos donde el ayuno no es muy prolongado puede ser algo que se pueda sobrellevar pues si no fácilmente, sin problemas, porque recuerden que esto puede darnos reacciones o secuelas que nos pudieran afectar en nuestra salud. Perdón. Ya entramos en mucho tema introductorio con esto de la cuestión social, nutricional y demás, de calorías, y glucosa. Ya estamos todos en el mismo contexto, ¿verdad? Por dónde de los carbohidratos. Tenemos qué átomos componen una molécula de carbohidrato, cómo podemos clasificarlas y qué función van a tener de acuerdo a esa clasificación. También tenemos que ver cómo se almacenan, porque yo les decía, ¿no? El organismo almacena. Cuando ya tiene lo suficiente, almacena. Y ese almacén ocupa un espacio en nuestro cuerpo, ya sea en forma de grasa o en forma de otros carbohidratos más complejos, que es la suma de todos los carbohidratos simples, ¿no? Alguien creo que lo mencionaba en las primeras, de las primeras participaciones, no sé si fue Luis Danilo, me parece. Entonces, por eso es importante analizar los carbohidratos desde el punto de vista bioquímico. También vamos a verlo desde el punto de vista clínico. La enfermedad más importante asociada al desequilibrio en el metabolismo de los carbohidratos es la diabetes. Por supuesto también la obesidad, pero la obesidad es una combinación, es multifactorial, porque no solamente son los carbohidratos lo que aportan hacia el problema, sino también los lípidos y todo esto que había estado mencionando. Por eso son muchos factores que aportan hacia el problema de la obesidad, pero la diabetes es exclusiva de un problema en el metabolismo de la glucosa específicamente, ¿no? Pero antes de meternos a hablar de clínica o de problemas o de cuestiones de enfermedad, tenemos que ver los carbohidratos. Entonces, para lo cual les traje estas diapositivas. Creo que es esta. A ver. Sí.
Me avisan si ya lo ven. Bueno, primero tenemos que ver los sinónimos con los que también se conoce a los carbohidratos. Recuerden que los carbohidratos reciben este nombre porque se pensaba que eran moléculas que contenían agua, es decir, que estaban hidratadas. Por eso eran residuos de carbón con agua, o sea, hidratados, ¿no? De ahí viene el nombre de carbo. Actualmente algunos sinónimos que pueden utilizarse, además de carbohidratos, está el término glúcidos, carbono y también azúcares. Y estos sinónimos son importantes porque los podemos escuchar bueno, lo que se habla más en la cultura popular, pues es de azúcar, ¿verdad? A la gente que tiene diabetes le dicen que tiene azúcar. Al azúcar de mesa le dicen azúcar. En la sangre también se le dice azúcar, ¿no? Entonces son nombres sinónimos de carbohidratos, pero claro, la diabetes, ese azúcar específico es la glucosa, ¿no? Pero ya es un nombre propio de una molécula química. Hemos estado hablando de que la energía, fuente de energía, pero no solamente en los seres humanos. La base de energía viva en la Tierra, en todas las especies, obviamente del reino animal y de otros reinos, porque pues obviamente el reino Plantae es el que nos provee de estos compuestos, de los carbohidratos, mediante la fotosíntesis. Entonces, otras especies del reino animal, bacterias del reino Monera, incluso protistas, pueden requerir de esta energía que proviene de los carbohidratos. Biología, por ejemplo, al metabolismo que requieren estos seres unicelulares como bacterias o protozoarios, al metabolismo donde ellos requieren específico para obtener el carbono necesario para su metabolismo, le llamamos fuente de carbono. Entonces, estos microorganismos pueden obtener de muchas sustancias su fuente de carbono. Como por ejemplo, ustedes se recordarán que en las pruebas bioquímicas para identificación de enterobacterias teníamos que había urea de Christensen, había citrato de Simmons, otros nutrientes dentro de los medios de cultivo que proveen esta energía con base precisamente en carbohidratos presentes por ahí. De hecho, el medio de cultivo más característico en términos de carbohidratos es uno que se llama TSI, KIA o KIA. ¿Alguien se acuerda de estos dos medios que me pudiera decir qué carbohidratos tienen y por qué se usaban? Si sacaron 10 en Bacter. Todas las enterobacterias fermentan glucosa, pero solo algunas enterobacterias fermentan lactosa. Y entonces, con base en esa capacidad de utilizar la lactosa como fuente de carbono, se pueden hacer diferencias y llegar a una identificación del género y la especie de la bacteria. Y entonces, pues, ya se los dije, ¿no? El medio KIA o el medio TCI contienen glucosa y lactosa. Y que en el medio de cultivo se puede identificar si la bacteria utiliza uno, dos carbohidratos para sus
para su metabolismo. Pero bueno, yo siempre he pensado que la materia de bacteriología se tiene que dar después de la de bioquímica, porque en Bacter empiezan a ver todo en cero, porque pues no se ha hablado de carbohidratos, no se ha hablado de proteínas, no se ha hablado incluso de agua, que es algo que también tiene que ver el pH en el desarrollo de microorganismos en medios de cultivo. Y nuestro programa académico está diseñado de esta forma. Y por eso, pues, tienen que llevar por fuerza primero Bacter y parasitología antes que bioquímica. Pero bueno, las bases bioquímicas son importantes para entender, pues, el metabolismo de microorganismos. Entonces, repitiendo, los carbohidratos tienen como sinónimos glúcidos, hidratos de carbono y azúcares. Los carbohidratos son la base de la energía viva en la Tierra para todos para todos los seres vivos después de las plantas, ¿verdad? Porque las plantas obtienen su energía de otra fuente, que básicamente los carbohidratos provienen de la fotosíntesis. Y ya sabemos que la fotosíntesis son las reacciones químicas que tienen lugar en las plantas, los tejidos. Normalmente la fórmula de los carbohidratos es CH2ON, que es la última que vemos aquí, que es una proporción de 2 átomos de carbono por cada átomo de hidrógeno, de carbono o de oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay 5 átomos de carbono, debe haber 10 de hidrógeno y 5 de oxígeno. Si hay 12 de carbono, va a haber 24 de hidrógeno y 12 de oxígeno. Por eso es que la fórmula condensada se escribe así, con una N que significa cualquier número, y ponemos C. Algunos le ponen el subíndice 1, pero se supone que el 1 se sobreentiende que está presente y no se tiene que poner, y por eso solo se pone la C, H2O, entre paréntesis, N. Esa es la fórmula de los carbohidratos. Y quedamos que la energía viva es la que requieren todos los seres vivos. Pero vean, aquí tenemos un esquema importante que nos indica cómo proviene energía viva en diferentes microorganismos, en convivencia. Vamos a hablar solamente del reino animal y el reino plantae, o bueno, el reino vegetal, que le decimos también. Entonces, vean esta imagen. Nosotros sabemos que las plantas producen sus tejidos en reacciones de la fotosíntesis, que con ayuda de la luz solar, carbohidratos. Esos carbohidratos que está representado aquí con una molécula de glucosa, C6H12O6, vean aquí, efectivamente se cumple esta regla que dijimos, que por cada átomo de carbono había 2 de hidrógeno, y oxígeno hay el doble de los de hidrógeno. Pero bueno, se produce una molécula de 6 de oxígeno, porque las plantas, además de carbohidratos, también nos proveen de oxígeno. Esto es utilizado, ya no vamos a decir en los animales, sino ahora en los seres humanos, para dentro de la respiración, porque recuerden que utilizamos el oxígeno, y también de la alimentación con respecto a de alimentos de origen vegetal, porque recuerden que los alimentos de origen animal no contienen carbohidratos, sí, contienen proteínas. Y por eso aquí no hablamos de esta parte de porque estamos hablando de este lado plantas y de este lado animales. Entonces los animales se benefician de la glucosa y el oxígeno producido por las plantas para la producción de energía. Esto que vemos aquí, que dice ATP entre una chispa, es precisamente la energía producida cuando esta molécula
se convierte en esta otra con la ayuda de, vamos a ver más adelante, este se llama glucólisis. La palabra lisis significa destrucción, desdoblamiento de la glucosa. Lisis es romper. Y la glucosa, cuando tiene estas rupturas más pequeñas, que a su vez van dando lugar a esta formación de energía a través del ATP. Luego, ¿qué pasa? Pues los animales, dentro de, como productos de desecho de nuestra respiración, dióxido de carbono y agua. Y aquí la proporción es a 6, recuerden, 6 átomos de carbono y 6 de oxígeno. Tenemos también aquí 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Si nosotros contamos cada uno de estos elementos químicos por separado, vamos a ver que es la misma cantidad, porque recuerden de la ley de la conservación que habla de que la energía no se, bueno, igual la masa no se crea ni se destruye, no solo se transforma. Y aquí es esta transformación específica en este ciclo de colaboración entre el reino vegetal y el reino animal. Producen carbohidratos y oxígeno, nosotros los utilizamos para nuestros propósitos. Las plantas requieren dióxido de carbono y agua y nosotros se los damos. La urea, que también es producto en la orina, y otras cosas que también las plantas utilizan de origen animal para su fotosíntesis. Y así podríamos estar en este ciclo, ¿verdad? Ya decía yo que tenían su nombre porque se creía que cuando se calentaba el azúcar quedaba un residuo de carbón y gotas de agua, ¿verdad? Esto se supo que no era tal cual, que los carbohidratos no tienen agua en su estructura química, quedó el nombre para siempre, ¿no? No son compuestos hidratados. En la actualidad, podemos decir que los carbohidratos son los compuestos orgánicos más extendidos en el planeta. Son los nutrientes orgánicos principales del tejido vegetal, así como nosotros como animales estamos formados principalmente por carbohidratos y grasa, pues las plantas están formadas principalmente por carbohidratos, hasta un 90% en su estructura. En los animales, como yo ya les decía, pues primero están las proteínas y las grasas, y el tercer grupo más abundante es el carbohidrato, pero con una proporción menor del 1%. O sea, prácticamente insignificante, porque lo que estamos haciendo es consumirlo, ¿no?, en dióxido de carbono y agua, porque es como el combustible, ¿no? Que tiene que salir de otra forma y no se va acumulando. ¿Cómo se acumulan entonces los carbohidratos en el cuerpo humano? Transformándose en lípidos o grasas, ¿verdad? Y entonces esto va a tener también una repercusión de salud importante en los seres humanos. Aquí vienen unos ejemplos importantes, como hemos visto, la más importante es la glucosa, porque es la molécula básica con la cual se obtiene la energía, y que la glucosa se puede obtener de la transformación de fructosa, de sacarosa, de almidón, de glucógeno y de otros. Ahora, hay variantes de estos carbohidratos en el reino vegetal. También, ¿verdad? Existe también una serie de elementos químicos que salen de la fórmula tradicional de los carbohidratos, y son aquellas moléculas de carbohidratos que contienen nitrógeno o que pueden contener azufre. Sin embargo, cabe señalar que estos carbohidratos son carbohidratos especiales que tienen características diferentes y que, bueno, no dejan de ser carbohidratos, pero son variantes que vamos a analizar más adelante.
funciones son estas que vemos aquí. Son 5, ¿no? Lo que hemos estado hablando, o sea, cansancio es la obtención de energía a partir de carbohidratos, ¿verdad? La molécula por excelencia para obtener esta energía es la glucosa y también se puede almacenar como una fuente de carbohidratos de reserva. La glucosa se almacena en forma de almidón en los vegetales y en los animales. Y esto queda guardado para cuando se requiera, pueda entonces ser degradado y se vuelve a convertir en glucosa. Entonces, la estructura, muchas de las moléculas de los carbohidratos están presentes en fibra, le llamamos fibra insoluble o fibra no digerida, y que como no tenemos enzimas digestivas para estos carbohidratos, pues no tienen una función biológica en el organismo. Otra de las funciones de los carbohidratos es que forman parte de la estructura, toda la estructura es de carbohidratos, pero también hay bacterias y hongos que tienen estas estructuras con base en carbohidratos, pero también algunos animales que tienen exoesqueleto o que tienen esta característica de potáseos. Bueno, aquí dice, pero me estaba yo acordando de otro nombre. Ahorita me acuerdo. Es que son insectos, como aparte de los crustáceos, los insectos de los escarabajos, algunos insectos de este tipo que tienen esa estructura rígida es con base en carbohidratos. También los carbohidratos son precursores de vitamina C, o sea, precursores de diferentes sustancias, principalmente lípidos. Recordemos que los carbohidratos se convierten en lípidos, también se pueden convertir en proteínas y en vitaminas, como esta que les decía de la vitamina C. Como dentro de la señalización celular, que probablemente vean ustedes en sus temas de hormonas, porque ya ven que las hormonas son moléculas que viajan a través de la sangre y son reconocidas en sitios celulares para una función específica, pues los que reciben esas señales de estos ligandos, que son las hormonas, ser principalmente carbohidratos, y donde están en la superficie celular para iniciar con procesos metabólicos importantes, como vemos aquí en la aglutinación de los eritrocitos, la coagulación de la sangre y lo que yo mencionaba, ¿no? Del reconocimiento de las hormonas en las células diana, donde van a llevar a cabo una función importante, ¿no? Por ejemplo, las hormonas el ciclo menstrual, ¿no? Van a tener un sitio celular en donde y ese sitio celular es un carbohidrato. Creo que me salí. Y ahora vamos a ver más adelante la clasificación, pero esta parte ya no la vamos a ver ahorita. La vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita nos quedamos entonces con la fórmula general, nos quedamos con los sinónimos, las funciones de los carbohidratos, bagaje cultural que estuvimos platicando, que yo creo que en eso se nos fue la mayor parte de la clase, sobre, así le podríamos decir a nuestra clase, los carbohidratos en la cultura popular. ¿Alguien tiene algo más que aportar con este tema de carbohidratos para finalizar con nuestra clase? Y de mi parte podría ser todo. ¿Ya nadie opina nada?
les voy a pedir nada más entonces que abran sus cámaras para que yo tome un